millonario la vio llorando en la puerta del mercado y cambió sus vidas. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Ricardo Montero estacionó su Porsche Cayenne en el lugar exclusivo del edificio comercial en el corazón de Avenida Reforma, el centro financiero de Ciudad de México. Ajustó su corbata italiana y revisó su Rolex. Tenía exactamente 3 minutos para llegar a la reunión del consejo. Perfecto. La puntualidad era una de las muchas cualidades que lo habían llevado a la cima de la cadena alimentaria corporativa. A los 45 años, Ricardo era el retrato del éxito. CEO de Montero Gastronomía, cadena de restaurantes de alta cocina presente en las principales capitales del país, su nombre figuraba en las listas de empresarios más influyentes de México. El imperio que había construido incluía desde bistros de moda en Acapulco hasta restaurantes con estrellas en Lomas de Chapultepec. Su más reciente adquisición, el Chez Laurent, acababa de recibir su segunda estrella Michelin. «Buenos días, Diana», saludó a su asistente mientras caminaba hacia la sala de reuniones. «¿Los informes están listos?» «Todos en la mesa, señor», y Fernanda llamó. «Confirma la cena en Pujol». Ricardo asintió, sin mostrar emoción. Fernanda Vargas, su novia desde hacía 8 meses, era editora de una revista de moda. Bella, sofisticada y tan ocupada como él. La relación perfecta para alguien que no tenía tiempo para complicaciones emocionales. La reunión transcurrió como se esperaba. Números, gráficos, expansiones, adquisiciones. Decisiones que moverían millones fueron tomadas entre cafés y agua mineral importada. Ricardo conducía todo con la frialdad calculada que lo caracterizaba en los negocios. «Excelente trabajo. Equipo, quiero el proyecto de expansión para el sureste en mi escritorio antes del viernes», concluyó, despidiendo a los ejecutivos. Cuando todos salieron, Ricardo permaneció sentado, observando la vista panorámica de Ciudad de México. Allá abajo, como hormigas, millones de personas corrían sus propias maratones diarias. Sintió el celular vibrar. Mensaje de su padre, Antonio. «Hijo, hace 3 domingos que no vienes a comer. Tu madre está reclamando». Suspiró, respondiendo con una excusa cualquiera. No quería admitir que las comidas dominicales en la casa sencilla de sus padres en Coyoacán le hacían recordar una época que prefería olvidar. Una época en que el apellido Montero no abría puertas, en que su padre trabajaba como chofer y su madre como costurera. Al final del día, Ricardo dispensó al chofer y decidió conducir hasta su apartamento en Polanco. En el camino, se detuvo en un mercado gourmet para comprar vino. Era un ritual que mantenía, una copa de tinto mientras admiraba la ciudad desde su terraza, solo. Fue cuando salía del mercado, bolsas en mano, que la vio. Una mujer de aproximadamente 35 años, sentada en la acera, el rostro enterrado en las manos, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Ricardo hizo lo que acostumbraba a hacer al ver personas en situación vulnerable en las calles de Ciudad de México. Desvió la mirada y siguió adelante. Pero algo lo hizo detenerse. Tal vez fuera el vestido simple, pero limpio y cuidado, o tal vez la forma como ella intentaba esconder el llanto, preservando la dignidad. No era una escena común de desesperación urbana. Había algo diferente. «¿Está bien, señora?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. La mujer levantó el rostro, revelando ojos castaños enrojecidos por el llanto y facciones que, a pesar del momento, guardaban una belleza simple y natural. «Solo necesito 1 minuto», respondió, ella tratando de recomponerse. Ricardo, inexplicablemente, se sentó a su lado en la acera. Su traje italiano de 10,000 pesos contra el concreto de la banqueta chilanga. «¿Puedo ayudar de alguna forma?». La mujer lo miró con desconfianza. «¿Por qué un hombre como usted se preocuparía?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. «¿Un hombre como yo? Rico, ocupado, importante», dijo ella, secando las lágrimas. «Personas como usted suelen pasar de largo». «¿Cómo pasé yo hace un momento?». Ricardo dejó escapar una sonrisa irónica.
Por primera vez, ella esbozó una sonrisa tímida. Me llamo Lucía, Lucía Hernández. Ricardo Montero. Sé quién es usted. Ya vi su foto en las revistas, dijo ella, sin impresionarse. Soy cocinera. ¿O era? ¿Era? Trabajaba en el buffet del Hotel Continental. Me despidieron hoy. Recorte. ¿De gastos? Respiró profundo. Soy madre soltera. Mi hija Sofía tiene 12 años. No sé cómo voy a pagar la renta este mes. Ricardo sintió algo extraño. Un recuerdo. Su madre años atrás llorando en la mesa de la cocina porque no sabía cómo comprar útiles escolares para él. Su padre trabajando en 2 empleos para mantener a la familia. ¿Es usted cocinera de qué tipo? Comida mexicana, de verdad. Aprendí con mi abuela en el interior de Oaxaca. Había kiwa. Orgullo en su voz. En el hotel tenía que hacer platillos internacionales sin chiste para turistas, pero en los eventos para mexicanos me dejaban poner algunos de mis platillos en el menú. Ricardo sintió una súbita curiosidad. ¿Y eran buenos? Lucía lo miró fijamente, una chispa de dignidad encendiéndose en sus ojos. Los mejores. La gente hacía fila para repetir mis camarones al ajillo y mis tostadas de mariscos. En ese momento, algo despertó en Ricardo. Una idea que no combinaba con su habitual frialdad en los negocios. ¿Tiene un minuto para tomar un café? Quiero hacerle una propuesta. La desconfianza volvió a los ojos de Lucía. ¿Qué tipo de propuesta? Profesional, aclaró rápidamente. Lo prometo. En el café de la esquina, Ricardo escuchó a Lucía hablar sobre su hija Sofía, una niña talentosa que adoraba dibujar, sobre cómo vinieron de Oaxaca hace 8 años, cuando el padre de Sofía las abandonó, sobre cómo luchaba para darle a su hija oportunidades que ella misma nunca tuvo. ¿Quieres saber por qué estaba llorando? Porque hoy es el cumpleaños de Sofía y le había prometido una fiesta. Nada grande, solo algunas amigas de la escuela. Ahora no puedo ni comprar un pastel. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él, algo duro y frío que había cultivado durante años. ¿Cuánto cuesta rentar un food truck?, preguntó súbitamente. ¿Qué? Un food truck, uno de esos camiones de comida callejera. Lucía rió, incrédula. ¿Y por qué sabría yo eso? Porque voy a financiar uno para usted. El silencio que siguió fue pesado. Lucía lo miraba, como si acabara de hablar de extraterrestres. ¿Por qué? Usted ni me conoce. Digamos que es una inversión. Usted tiene talento, necesita trabajo, yo tengo dinero, necesito... Se detuvo, incapaz de completar la frase. ¿De qué?, insistió. Lucía Ricardo no supo responder. ¿Necesitaba qué al final? Su silencio revelaba más que cualquier palabra. Mire, agradezco la oferta, pero no quiero caridad, dijo Lucía, levantándose. No es caridad, es negocio, argumentó Ricardo. Yo invierto, usted trabaja, dividimos las ganancias. Si no funciona, no me debe nada. ¿Por qué haría esto? La pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Por qué, de hecho? Ricardo no sabía explicar el impulso repentino que lo había llevado a aquella propuesta absurda. Tal vez porque hoy quiero hacer algo diferente, respondió finalmente. Lucía dudó, mirando su reloj. Necesito recoger a Sofía en la escuela. Vamos, juntos, sugirió Ricardo. Quiero conocer a su hija y tal vez podamos resolver ese asunto de la fiesta de cumpleaños. Horas después, en un pequeño apartamento en el barrio de Nápoles, Sofía Hernández apagaba las velas de un pastel improvisado, rodeada por 5 amigas de la escuela. Sus ojos brillaban de felicidad mientras Lucía observaba, aún atónita con el giro que había dado su día. En un rincón de la sala, Ricardo asistía a la escena, sintiéndose fuera de lugar y, al mismo tiempo, extrañamente conectado. Su celular vibraba incesantemente. Fernanda, Diana, reuniones, compromisos. El mundo que conocía reclamaba su atención, pero en aquel momento, observando la alegría simple de una niña de 12 años y la mirada agradecida de su madre, Ricardo Montero sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La sensación de que tal vez había mucho más en el mundo más allá de las paredes de vidrio y acero
que había construido a su alrededor. 3 días después de la fiesta improvisada de Sofía, Ricardo estaba sentado en su oficina panorámica cuando Diana entró visiblemente confundida. «Señora, hay una Lucía Hernández en la recepción. Dice que usted la invitó». Ricardo miró el reloj, puntual exactamente a las 10 horas. Sonrió. «Hazla pasar». Cuando Lucía entró a la oficina, parecía una persona diferente de la mujer que lloraba en la acera. Usaba un vestido sencillo pero elegante y cargaba una mochila térmica. El cabello ondulado estaba recogido en un moño y había una determinación nueva en sus ojos. «Buenos días», dijo, pareciendo ligeramente intimidada por la vista de la ciudad. «Traje lo que me pidió». «¿Viniste?», respondió Ricardo genuinamente, sorprendido. «Pensé mucho sobre su propuesta. Sofía me convenció. Dijo que nunca había visto a alguien tan rico comprar un pastel de supermercado para una fiesta de cumpleaños». Lucía sonrió. «Pensé que si realmente quiere invertir en... debería probar mi comida primero». Abrió la mochila y sacó 3 recipientes. El aroma que se esparció por la oficina hizo que el estómago de Ricardo gruñera. «Camarones al ajillo, pescado a la veracruzana y tostadas de mariscos», explicó, organizando los recipientes en la mesa de reuniones. «Hice todo esta mañana». Ricardo se sirvió y al probar el primer bocado de los camarones, cerró los ojos involuntariamente. Era como si cada sabor bailara en su lengua en una armonía perfecta. No era simplemente buena comida, era comida con alma. «Esto es extraordinario», dijo, sinceramente impresionado. «¿Cómo lo haces?». Lucía se encogió de hombros. «Recetas de mi abuela. Ella decía que la diferencia entre cocinar y hacer arte está en el amor que pones en cada ingrediente». Ricardo continuó comiendo, en silencio. Como dueño de una cadena de restaurantes premiados, había probado platillos preparados por los mejores chefs del mundo, pero aquella comida casera tenía algo que ninguno de sus restaurantes caros lograba reproducir: autenticidad. «¿Por qué food truck?», preguntó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. «Es un mercado en crecimiento en Ciudad de México. Baja inversión inicial, flexibilidad de ubicación, y la comida callejera está de moda. Pero principalmente, Ricardo se sirvió más pescado, porque quiero que tu comida sea accesible. No quiero esconder ese talento en un restaurante caro, donde solo la élite podría probarla». Lucía lo estudió, tratando de descifrar sus intenciones. «Todavía no entiendo por qué estás haciendo esto». Ricardo no respondió inmediatamente. La verdad era que ni él mismo comprendía totalmente. Tal vez fuera nostalgia de sus orígenes humildes, tal vez fuera aburrimiento de su vida perfecta y vacía, o tal vez, solo tal vez, fuera aquel brillo de determinación en los ojos de Lucía que lo hacía querer ver hasta dónde podría llegar con la oportunidad correcta. «Digamos que estoy aburrido de restaurantes pretenciosos y quiero invertir en algo auténtico», respondió finalmente. En ese momento la puerta de la oficina se abrió y Fernanda Vargas entró, elegante en su conjunto Chanel. «Querido, ¿vamos a almorzar? Conseguí reservación en...». Se detuvo notando a Lucía y la comida en la mesa. «Oh, no sabía que estabas en reunión». «Fernanda, esta es Lucía Hernández. Ella es una nueva socia de negocios». Fernanda examinó a Lucía de arriba a abajo, con una sonrisa educada pero fría en los labios. «¿Socia? ¿En qué segmento?». «Food truck», respondió Ricardo, observando la reacción de su novia. «Food truck», repitió Fernanda como si la palabra fuera en un idioma extraño. «¿Te refieres a comida callejera? ¿Esos camioncitos ruidosos?». «Exactamente», confirmó Ricardo, viendo la incomodidad crecer en los ojos de Lucía. «Y la comida es increíble. Prueba». Fernanda miró los recipientes con desconfianza. «No, gracias. Estoy a dieta. Entonces, ¿vamos a almorzar?». «Estoy en medio de una reunión, Fernanda. ¿Podemos reprogramar?». La mirada de ella se endureció. «Claro. Cuando termines tu reunión sobre comida callejera, llámame». Salió dejando un silencio incómodo.
Disculpa por eso, dijo Ricardo. Tu novia no parece entusiasmada con la idea, observó Lucía. Fernanda tiene un concepto particular sobre ciertas cosas. Ricardo cambió de tema, pero volviendo a nuestro asunto. Necesito un plan de negocios detallado para presentar a mi departamento financiero. ¿Cuánto necesitaremos para empezar? La conversación fluyó hacia aspectos prácticos: costos del vehículo, equipos, licencias, inventario inicial. Lucía reveló un conocimiento sorprendente sobre gestión de costos y logística de cocina, fruto de años administrando grandes buffets. 2 horas después, tenían el borrador de un plan. Ricardo invertiría 150,000 pesos inicialmente para la compra y adaptación de un food truck, equipos y capital de trabajo. Lucía sería responsable de toda la operación. Dividirían las ganancias en 30% para Ricardo y 70% para Lucía. Después, se hará el pago de todos los gastos. Necesito un nombre, dijo Ricardo ya visualizando el proyecto. Algo que represente la esencia de tu comida. Sabores de Oaxaca, sugirió Lucía. Simple, directo. ¿Qué tal? Tostadas Incía, contrapropuso. Ricardo Lucía negó con la cabeza. Muy limitante. Quiero servir pescado a la veracruzana, camarones, mixiotes. Achiote, dijo Ricardo súbitamente. El achiote es el corazón de la cocina oaxaqueña, ¿no? Y es una palabra fuerte, corta, fácil de recordar. Los ojos de Lucía brillaron. Achiote. Me gusta eso. Aquella tarde, después de que Lucía se fuera, Ricardo canceló 2 reuniones importantes y se quedó investigando proveedores de food trucks y equipos de cocina industrial. A las 18 horas, cuando Diana entró para recordarle la cena benéfica donde sería homenajeado, apenas había notado el paso del tiempo. Señor, su corbata para el evento está separada y el chofer estará aquí en media hora. Cancela, dijo Ricardo, sin quitar los ojos de la pantalla. ¿Perdón? La cena, cancela, di que estoy indispuesto. Diana parpadeó confundida. En 10 años trabajando para Ricardo Montero, jamás lo había visto cancelar un compromiso social importante, especialmente uno donde sería homenajeado. ¿Está seguro? El alcalde estará allí, y aquel inversionista de Qatar que... Estoy seguro, interrumpió Ricardo. Y mañana quiero que programes una visita a algunas bodegas en Coyoacán. Necesitamos un espacio para personalizar un food truck. Más tarde, en su apartamento, Ricardo recibió una llamada furiosa de Fernanda. ¿Dónde estás? Llevo 1 hora en la cena diciendo a todos que estás en camino. No voy, Fernanda. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. ¿El food truck? Preguntó incrédula. ¿Estás bromeando? ¿Cancelaste la cena con el alcalde para jugar a la comida callejera? No es un juego, respondió Ricardo, su voz endureciéndose. Es un negocio como cualquier otro. No, no lo es. Fernanda elevó la voz. Es un capricho absurdo. Tienes un imperio de restaurantes finos y ahora quieres meterte con comida callejera. ¿Qué te pasó? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué le había pasado? 3 días atrás, su vida seguía un curso perfectamente planeado. Ahora estaba cancelando eventos importantes para investigar food trucks. Tal vez esté cansado. De lo mismo, respondió finalmente. Tal vez quiera hacer algo diferente. Esa mujer, dijo Fernanda, su tono ahora helado. ¿Hay algo entre ustedes? No seas ridícula. Es una relación estrictamente profesional. Entonces, ¿por qué actúas como un adolescente? Ricardo, construiste una reputación. Personas importantes cuentan con tu presencia. No puedes simplemente dejar todo por un proyecto de caridad. No es caridad, replicó Ricardo, irritado. Es una inversión en alguien con talento extraordinario. Es una cocinera de hotel, por el amor de Dios. Una cocinera que hace la mejor comida que he probado en mi vida. Ricardo respiró profundo. Mira, Fernanda, no vamos a discutir por teléfono. Hablamos mañana. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se sirvió una copa de vino y caminó hasta la terraza. La ciudad brillaba allá abajo, millones de luces como estrellas terrestres. En algún lugar de aquel mar de concreto, en un pequeño apartamento en Nápoles,
Lucía y Sofía probablemente planeaban su futuro, esperanzadas con el giro que la vida les había dado. Ricardo no podía explicar la sensación que lo consumía. Era como si, por primera vez en años, estuviera haciendo algo que realmente importaba. No para su ego, no para su cuenta bancaria, no para su imagen pública. Algo que importaba simplemente porque podría cambiar la vida de alguien para mejor. Su celular sonó nuevamente. Era su padre, Antonio. «Hijo, tu madre está preocupada. No apareciste en la cena donde serías homenajeado. ¿Está todo bien?» «Estoy excelente, papá», respondió Ricardo, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Qué pasó?» Ricardo sonrió para sí mismo. «Creo que finalmente encontré un propósito». 6 semanas después, el food truck Achiote estaba listo. Pintado en tonos vibrantes, de amarillo, rojo y verde, los colores de México, el vehículo llamaba la atención por donde pasaba. En el centro del diseño destacaba un estilizado fruto de achiote, creado a partir de un dibujo original de Sofía. La inauguración sería aquella tarde en el Parque Lincoln, en Polanco, durante un festival de gastronomía que reuniría diversos food trucks de la ciudad. Ricardo había conseguido la participación a través de sus contactos y Lucía estaba nerviosa como nunca. «¿Y si a nadie le gusta?», preguntó ella, organizando obsesivamente los ingredientes en la pequeña cocina del truck. «Imposible», respondió Ricardo, ayudando a posicionar el vehículo en el espacio designado. En las últimas semanas, había pasado más tiempo en aquella bodega en Coyoacán, supervisando la reforma del food truck, que en su oficina en Avenida Reforma. «Tu comida es extraordinaria». Lucía respiró profundo, ajustando el delantal personalizado con el logo de Achiote. Sofía estaba a su lado, entusiasmada con su propio delantal en miniatura, lista para ayudar en la caja. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró Lucía mirando alrededor. «Hace 2 meses estaba desempleada, sin perspectivas. Ahora tengo mi propio negocio». Ricardo sonrió satisfecho con el resultado de su inversión. El food truck había quedado impecable. Equipos de primera línea, sistema de refrigeración potente, freidoras industriales, todo conforme a las especificaciones que Lucía necesitaba. Más que el dinero invertido, sin embargo, fue el tiempo dedicado al proyecto lo que sorprendió a todos. El poderoso CEO de Montero Gastronomía se había sumergido de cabeza en aquel pequeño emprendimiento como si fuera el negocio más importante de su carrera. El festival comenzó a las 14 h y pronto se formó una pequeña fila frente a Achiote. Los primeros clientes, atraídos por el visual colorido y el aroma irresistible, probaban los antojitos oaxaqueños con expresiones de sorpresa y deleite. Sofía demostraba ser una eficiente cajera, encantando a los clientes con su sonrisa fácil y entusiasmo contagioso. «Una tostada de mariscos y un agua de coco, por favor», pidió una mujer joven que enseguida sacó el celular para fotografiar el colorido plato que Lucía preparaba con destreza. «Es la mejor comida oaxaqueña que he probado en Ciudad de México», comentó un señor de mediana edad, volviendo para repetir el pedido. A medida que avanzaba la tarde, la fila crecía. Achiote rápidamente se convertía en la sensación del festival. Las personas compartían fotos en las redes sociales y el rumor se extendía. «Tienen que probar las tostadas de ese food truck nuevo, el amarillo con verde». Ricardo observaba todo con una satisfacción que hacía mucho no sentía. Vestido informalmente, con jeans y camisa polo, un look que sus asociados jamás reconocerían, ayudaba sirviendo bebidas y organizando la fila, totalmente inmerso en la operación. «¿Este es tu food truck?», preguntó un hombre mientras esperaba su pedido. «Comida sensacional. Es de Lucía», respondió Ricardo señalando a la cocinera que trabajaba concentrada. «Yo solo invertí». «Inversión inteligente», comentó el hombre. «Tienen redes sociales. Quiero seguirlos». En ese momento Ricardo se dio cuenta de que habían olvidado completamente el marketing digital. Inmediatamente, tomó su celular y creó perfiles para Achiote en Instagram y TikTok, comenzando a publicar fotos y videos del movimiento.
A las 19:00, cuando el festival comenzaba a disminuir, el inventario de achiote estaba prácticamente agotado. Lucía, exhausta pero radiante, contaba la recaudación del día junto con Sofía. «Casi 5,000 pesos en un solo día», dijo incrédula. «Nunca imaginé». «Y esto es solo el comienzo», respondió Ricardo mostrando su celular. «El perfil de Instagram que creé hace 5 horas ya tiene más de 1,000 seguidores. La gente está preguntando dónde encontrarán el truck mañana». Lucía se sentó, dejando que la realidad de aquel éxito inesperado fuera asimilada. Sofía, a su lado, aún contaba animadamente las monedas de la caja. «Gracias», dijo finalmente Lucía, mirando a Ricardo. «No solo por el dinero, sino por creer en mí». Algo en la sinceridad de aquellas palabras tocó a Ricardo profundamente. Por un momento, sus ojos se encontraron de una forma que iba más allá de la relación comercial que habían establecido. El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Ricardo. Fernanda ignoró la llamada como venía haciendo desde hace días. Desde la discusión sobre el food truck, la relación se había enfriado considerablemente. Fernanda no comprendía o no aceptaba su súbito cambio de prioridades. «Vamos a celebrar», propuso Ricardo. «Conozco un lugar perfecto aquí, cerca». El lugar perfecto era una pequeña heladería artesanal a pocas cuadras de allí, especializada en sabores mexicanos. Sofía inmediatamente se encantó con el helado de guayaba, mientras Lucía optó por el de mamey. Sentados en una mesa en la acera, los tres formaban un cuadro curioso. La niña entusiasmada contando los acontecimientos del día, la madre cansada pero feliz y el empresario millonario que parecía perfectamente a gusto en aquel escenario simple. «¿A dónde vamos mañana?», preguntó Sofía con la boca manchada de helado. «Creo que podemos intentar el Parque Chapultepec», sugirió Ricardo. «El domingo hay feria de orgánicos allí, público perfecto para nuestro producto». «Nuestro producto», repitió Lucía notando el uso del pronombre. «Realmente te sumergiste en este proyecto, ¿no?». Ricardo se encogió de hombros. «Confieso que no esperaba involucrarme tanto, pero ha sido revitalizante». «¿A tu novia no le importa? Has pasado mucho tiempo con nosotras». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un subtexto que ninguno de los dos estaba listo para explorar. «Fernanda y yo estamos en momentos diferentes», respondió Ricardo vagamente. «Ella no entiende por qué esto es importante para mí». «¿Y por qué lo es?», presionó Lucía, sus ojos castaños fijos en él. Ricardo dudó. ¿Cómo explicar que en las últimas semanas, ayudando a construir Achiote, había sentido más propósito y satisfacción que en años firmando contratos millonarios? ¿Cómo poner en palabras la transformación que venía experimentando al ver el impacto directo de sus acciones en la vida de Lucía y Sofía? Porque comenzó, buscando las palabras correctas. «Porque por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo algo real, algo que puedo ver, tocar, sentir el impacto. No es solo dinero cambiando de manos o números en una hoja de cálculo, es vida». Sofía, ajena a la profundidad de la conversación, interrumpió el momento. «Mamá, ¿puedo crear un TikTok para Achiote? ¿Puedo ser la responsable de las redes sociales?» Lucía rió. «Veremos, señorita. Primero termina tu helado». De camino de vuelta al food truck, caminando por las calles de Polanco, Ricardo recibió otra llamada. Esta vez era Diana, su asistente. «Señor, disculpe molestar un domingo, pero el consejo está preocupado. Ha faltado a reuniones importantes, que hay rumores sobre ese proyecto paralelo». «Dile al consejo que estoy de vacaciones», respondió Ricardo secamente. «Tengo derecho a eso después de 10 años sin tomar un día de descanso». «Pero señor, el contrato con los inversores chino, pídele a Carlos que se encargue, es VP ejecutivo por alguna razón». Al colgar, Ricardo notó la mirada preocupada de Lucía. «Estoy interfiriendo en tu vida», dijo ella. «Tu empresa, tu novia». «No», interrumpió Ricardo firmemente. «No estás interfiriendo en nada. Al contrario, estás ayudándome a ver lo que realmente importa».
El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no dichas. Sofía, caminando algunos pasos adelante, se detuvo para admirar un colorido graffiti en la pared. «Tengo miedo», confesó Lucía súbitamente. «Miedo de acostumbrarme a tu presencia, a tu ayuda. Miedo de que un día te canses de este proyecto y vuelvas a tu mundo, dejándonos a Sofía y a mí atrás». La vulnerabilidad en su voz golpeó a Ricardo como un puñetazo. Era un miedo legítimo. Después de todo, ¿qué garantizaba que ese repentino interés por Achiote no era solo un capricho pasajero de un empresario aburrido? «No voy a abandonarlas», dijo con una convicción que le sorprendió a sí mismo. «Este no es solo un proyecto para mí, Lucía, es mucho más que eso». Cuando llegaron al food truck, el sol ya se había puesto. Mientras ayudaba a cerrar el vehículo, Ricardo recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de Fernanda. «Necesitamos hablar. Estoy en tu apartamento. Es importante». Ricardo guardó el celular sin responder. Sabía que una decisión importante lo aguardaba, una elección entre la vida que había construido y la nueva posibilidad que se abría ante él. Pero en aquel momento, ayudando a Lucía y Sofía a guardar los últimos utensilios, sintiendo el olor de achiote impregnado en su ropa y viendo el cansancio feliz en los ojos de ellas, ya sabía qué camino había elegido su corazón. «¿Quieres que te lleve?», ofreció cuando todo estaba listo. «No necesitamos molestarte más», respondió Lucía. «Ya has hecho mucho hoy». «No es ninguna molestia», insistió Ricardo. «Además, necesitamos planear la estrategia para mañana». Sofía, ya somnolienta, sonrió. «¿Podemos escuchar esa música oaxaqueña en el coche otra vez? ¿La que tiene tambor?». Ricardo asintió, devolviendo la sonrisa. «Claro que podemos». Mientras conducía por las calles nocturnas de Ciudad de México, con Sofía adormecida en el asiento trasero y Lucía a su lado observando silenciosamente la ciudad por la ventana, Ricardo sintió una paz que no experimentaba desde hacía décadas. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, el aire más ligero, el futuro más prometedor. Su celular vibró nuevamente en la consola. «Fernanda, otra vez». Lucía lo notó pero no comentó. Solo extendió la mano y en un gesto inesperado cubrió la de Ricardo por un breve momento. «Gracias», susurró, «por todo». En aquel simple contacto, en aquellas dos palabras susurradas, había una promesa de algo nuevo comenzando a florecer. Algo que ninguno de los dos podría haber previsto 6 semanas atrás, cuando sus caminos se cruzaron en la acera de un mercado gourmet. 3 meses después, Achiote se había convertido en un fenómeno gastronómico en Ciudad de México. Con más de 50,000 seguidores en redes sociales, gran parte gracias al talento natural de Sofía para crear contenido cautivador, el food truck ahora tenía una agenda llena de eventos corporativos, festivales y puntos fijos por la ciudad. La pequeña operación que comenzara con una inversión modesta ahora generaba suficientes ganancias para que Lucía alquilara un apartamento más grande en Condesa y matriculara a Sofía en una escuela privada con programa de artes. Ricardo, por su parte, enfrentaba las consecuencias de su elección. Después de faltar a una reunión crucial con inversores chinos, el Consejo de Montero Gastronomía convocó una asamblea extraordinaria. El mensaje era claro: o Ricardo retomaba sus responsabilidades como CEO, o tendría que ceder el cargo. Aquella mañana de domingo, sin embargo, esas preocupaciones parecían distantes. Ricardo había invitado a Lucía y Sofía a comer en casa de sus padres en Coyoacán. Era la primera vez que las presentaría a su familia, un paso significativo que no pasó desapercibido para ninguno de los involucrados. «Estoy nerviosa», confesó Lucía, mientras caminaban por la calle estrecha donde Ricardo creció. «¿Y si tus padres no me quieren?». «Imposible», respondió Ricardo cargando una canasta con dulces oaxaqueños que Lucía había preparado especialmente para la ocasión. «Mi madre ya está enamorada de ti solo de oír tus historias y espera hasta que prueben tus cocadas». Sofía, algunos pasos adelante, estaba animada.
¿Tu mamá sabe hacer crochet de verdad? Quiero aprender. La casa de los Montero era modesta, una casa antigua con fachada bien conservada y un pequeño jardín al frente. A pesar del éxito del hijo, Antonio y Carmen nunca quisieron mudarse del barrio donde criaron a su familia y construyeron sus recuerdos. Antonio abrió la puerta antes incluso de que tocaran el timbre. Era un señor de 70 años, con cabellos canosos y la misma sonrisa cálida de Ricardo. «Finalmente conoceremos a la famosa chef que robó a mi hijo de Reforma», exclamó, abrazando a Lucía como si ya la conociera desde hacía años. Para Sofía, reservó un abrazo aún más apretado. «Y esta debe ser la artista del food truck. Tu abuela está loca por conocerte, niña». La casa por dentro era acogedora, decorada con muebles antiguos bien conservados y muchas fotografías familiares. Carmen, una señora enérgica de 68 años, esperaba en la cocina donde el aroma de unos frijoles charros llenaba el ambiente. «Así que tú eres Lucía», dijo, secándose las manos en el delantal para abrazar a la visitante. «Ricardo no para de hablar de ti y de tu comida maravillosa». La comida transcurrió en una atmósfera cálida que sorprendió a Lucía. No había formalidades ni tensiones, solo conversaciones animadas y muchas risas. Sofía se encantó con las historias de Carmen sobre el joven Ricardo y sus travesuras en el barrio. «Siempre fue determinado», contó Antonio mientras saboreaba una cocada de postre. «Cuando decidía algo no había quien lo hiciera cambiar de opinión. A los 16 años, dijo que sería dueño de su propio negocio. Todos se rieron, pero lo logró. Trabajando como mesero para pagar la universidad», completó Carmen mirando con orgullo a su hijo. 2 empleos y aún así sacaba las mejores calificaciones. Lucía observaba a Ricardo con nuevos ojos. El hombre que había conocido, rico, poderoso, aparentemente nacido en cuna de oro, tenía una historia de lucha muy similar a la suya propia. «¿Por qué nunca me contaste que también vienes de abajo?», preguntó ella, cuando los dos quedaron solos en la terraza de atrás, mientras Sofía aprendía los primeros puntos de crochet con Carmen. Nunca pareció relevante. Ricardo se encogió de hombros. «Y después de tanto tiempo en ese mundo, comienzas a esconder tus orígenes. La gente te trata diferente cuando saben que fuiste mesero. Creo que te entiendo mejor ahora», comentó Lucía observando el pequeño patio donde un viejo mango daba sombra. «¿Por qué quisiste ayudarme? Te viste en mí». Ricardo pensó por un momento. «Tal vez, pero creo que fue más que eso. Cuando te vi en esa acera, no vi solo a alguien necesitando ayuda. Vi a alguien con un talento extraordinario siendo desperdiciado porque el sistema no da oportunidades iguales para todos». En ese momento el celular de Ricardo sonó. Era Carlos, su vicepresidente ejecutivo. «Ricardo, necesitamos hablar urgentemente. La reunión del consejo será mañana a las 9:00 y no están bromeando sobre la sustitución. He tratado de apaciguar los ánimos, pero estaré allí, Carlos», respondió Ricardo secamente, colgando enseguida. Lucía, que había escuchado parte de la conversación, lo miró preocupada. «¿Problemas en la empresa?». Ricardo dudó, pero decidió ser honesto. «El consejo está insatisfecho con mis ausencias. Quieren que elija entre la empresa y mis otros intereses». «Achiote», completó Lucía comprendiendo la situación. «Te están forzando a elegir entre tu empresa y nuestro food truck». «No es solo el food truck», dijo Ricardo, mirándola a los ojos. «Es todo lo que representa. Eres tú, Sofía, esta nueva vida que descubrí». El peso de aquellas palabras quedó flotando entre ellos. En los últimos meses, la relación entre Ricardo y Lucía había evolucionado hacia algo más profundo que una asociación comercial, aunque ninguno de los dos hubiera dado nombre a ese sentimiento creciente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Antes de que Ricardo pudiera responder, fueron interrumpidos por Sofía, que entró corriendo a la terraza, exhibiendo orgullosamente una pequeña flor de crochet. «Mira, mamá, doña Carmen me enseñó a hacerla». El momento de tensión se disolvió en la sonrisa de la niña. Lucía se forzó a sonreír, guardando su preocupación para más tarde. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente,
con Antonio mostrando su pequeño taller de carpintería en el fondo de la casa, donde creaba piezas artesanales para complementar su jubilación. Cuando comenzó a oscurecer, se despidieron con promesas de nuevos encuentros pronto. En el camino de regreso, Sofía se durmió en el asiento trasero del coche, exhausta después de un día tan estimulante. Ricardo conducía en silencio, su mente claramente dividida entre dos mundos. «Necesitas elegir la empresa», dijo finalmente Lucía, rompiendo el silencio. «Es tu legado, lo que construiste toda tu vida». Ricardo la miró sorprendido. «¿Realmente crees eso?» «Sería egoísmo de mi parte pensar diferente. Achiote ya está establecido, nos va bien. Nos diste el impulso que necesitábamos, pero no puedes tirar todo lo que construiste por nuestra causa». La sinceridad de Lucía lo tocó profundamente. Esa era una de las cualidades que más admiraba en ella, la capacidad de pensar más allá de sí misma, incluso en situaciones difíciles. «¿Y si no quiero volver?», preguntó Ricardo, su voz baja para no despertar a Sofía. «¿Y si prefiero continuar lo que comenzamos?». «¿De qué estás hablando?». «He pensado mucho, Lucía. Achiote es solo el comienzo. Veo potencial para mucho más. Podríamos expandirnos, crear una red de food trucks con chefs talentosos de comunidades marginadas, personas con historias como la tuya». Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿Una red?». «Sí, y no solo eso. Podríamos crear un programa de capacitación, una incubadora para pequeños emprendedores gastronómicos. Usar mi experiencia y contactos para abrir puertas que normalmente estarían cerradas para ellos». La idea era audaz, pero no imposible. Lucía podía ver la pasión en los ojos de Ricardo mientras describía su visión. «Eso significaría abandonar todo lo que construiste», observó ella. «No», corrigió Ricardo. «Significaría construir algo nuevo, con propósito. Algo que no sea solo sobre dinero y prestigio, sino sobre transformación real». Estacionaron frente al edificio de Lucía en Condesa. Sofía seguía durmiendo, y Ricardo la tomó en brazos con cuidado para llevarla hasta el apartamento. En el elevador, Lucía observó la escena, el poderoso empresario cargando a su hija dormida con tanta delicadeza. Algo dentro de ella se calentó. Después de acostar a Sofía en la cama, Ricardo aceptó la invitación de Lucía para un café en la pequeña terraza del apartamento. La noche estaba agradable, y las luces de la ciudad creaban un escenario casi romántico. «Cambiaste mi vida», dijo Lucía, mientras servía el café. «No solo financieramente, me devolviste la confianza que había perdido». «Tú cambiaste la mía también», respondió Ricardo, sus ojos encontrando los de ella. «Me hiciste recordar quién era antes de que el dinero y el éxito se apoderaran de mi vida». En aquel momento algo inevitable ocurrió. Sin palabras, sin anuncios, se acercaron. El beso fue suave, vacilante al principio, como si ambos probaran un territorio desconocido. Cuando se separaron, había certeza en los ojos de ambos. «Esto complica las cosas», susurró Lucía. «O tal vez las simplifique», respondió Ricardo. «Tal vez haga mi decisión mucho más clara». El celular de Ricardo sonó nuevamente, rompiendo el momento. Era un mensaje de Carlos. «Miguel Álvarez está de vuelta en México y quiere hablar contigo. Dice que tiene una propuesta que puede resolver nuestros problemas». Ricardo frunció el ceño. Miguel era su amigo de la universidad, ahora un inversor exitoso que había pasado los últimos años en el extranjero. No se hablaban hacía más de 3 años. «Necesito irme», dijo, reluctante. «Tengo algunas cosas que resolver antes de la reunión de mañana». Lucía asintió comprensiva, pero incapaz de esconder la preocupación en sus ojos. «¿Me avisarás sobre tu decisión?». «Serás la primera en saber», prometió Ricardo, sellando la promesa con otro beso. Mientras conducía hacia su apartamento, en Polanco, Ricardo reflexionaba sobre la encrucijada en que se encontraba. De un lado, la empresa que había construido con tanto sacrificio, el imperio que era su orgullo y legado. Del otro, una nueva pasión, un nuevo propósito y sentimientos que hacía mucho no experimentaba. Su celular sonó una vez más. Era un mensaje de Miguel.
Supe de tu nuevo proyecto con Food Trucks. Tengo una propuesta que puede unir los dos mundos. Encuéntrame en el Miralto Bar en media hora. Intrigado, Ricardo cambió su rumbo. Cualesquiera que fueran las cartas sobre la mesa, una cosa sabía con certeza. La decisión que tomara mañana cambiaría el curso de su vida para siempre. El Miralto Bar, en la cima del World Trade Center, ofrecía una de las vistas más impresionantes de Ciudad de México. La ciudad se extendía en todas direcciones, un océano de luces centelleantes contra el cielo nocturno. Ricardo llegó exactamente 30 minutos después del mensaje de Miguel. No fue difícil localizarlo. Miguel Álvarez, 46 años, se destacaba incluso en una multitud. Alto, con cabellos prematuramente canosos y una sonrisa que exhibía confianza, hizo una señal desde una mesa privilegiada cerca del borde de la terraza. «Ricardo Montero», exclamó, levantándose para un abrazo cálido. «¿Cuánto tiempo, amigo?» «Mío. 3 años y 4 meses», respondió Ricardo, devolviendo el abrazo con menos entusiasmo. «Desde que partiste a Londres sin despedirte». Miguel rió, sin inmutarse por la frialdad. «Los negocios son negocios, pero mira dónde estamos. Ahora, 2 chicos de Coyoacán conquistando el mundo». Se sentaron y Miguel inmediatamente pidió una botella de champán. «Estamos celebrando», explicó. «¿Qué exactamente?», preguntó Ricardo, desconfiado. «Tu nueva empresa, claro», Miguel sonrió. «Ese food truck que está causando revuelo en la ciudad. Achiote, ¿no? Muy inteligente, auténtico, diferente». Ricardo entrecerró los ojos. «¿Cómo sabes de eso? Acabas de volver al país». «Mi trabajo es saber de oportunidades, querido amigo. Y tú, con tu olfato para los negocios, claramente encontraste una». El champán llegó, y Miguel sirvió 2 copas. «Antes de continuar, escuché sobre tus problemas con el consejo. No entienden tu visión, ¿verdad? Burócratas preocupados solo por el próximo informe trimestral». «Todavía no has explicado por qué me llamaste aquí», observó Ricardo, dejando su copa intacta. Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más serio. «Tengo un fondo de inversión enfocado en negocios de impacto social. Estamos buscando emprendimientos que combinen lucro con propósito. Y tu proyecto, con la Lucía Hernández, ¿correcto? Parece perfecto». El nombre de Lucía en los labios de Miguel hizo que Ricardo se sintiera incómodo. «¿Cómo sabes sobre Lucía?» «Como dije, mi trabajo es investigar». Miguel hizo un gesto displicente. «Madre soltera, talento extraordinario para la cocina regional, historia de superación, una narrativa perfecta para la marca que tengo en Tinsuntamente». «¿Marcas?», repitió Ricardo, su incomodidad aumentando. «Sabores de México, una red nacional de food trucks presentando talentos culinarios de comunidades marginadas. Cada unidad con un chef local, usando recetas tradicionales de su región. Sureste, norte, centro. Imagina las posibilidades. Y Achiote sería nuestro proyecto piloto, nuestra historia de éxito inspiradora». La idea era sorprendentemente similar a lo que Ricardo había compartido con Lucía horas antes. Pero había algo en el tono de Miguel, en la forma como hablaba sobre narrativa y marca, que sonaba falso. «¿Y qué ganas tú con esto?», preguntó Ricardo. «25% del negocio», respondió Miguel prontamente. «Y a cambio, invierto 10 millones inicialmente, más mis contactos internacionales. Podemos expandirnos a Miami, Madrid, Londres. Comida mexicana auténtica está en alza en el extranjero». Ricardo tomó un sorbo de champán, ganando tiempo para procesar la propuesta. Era, objetivamente, una oferta excelente. El tipo de oportunidad que cualquier emprendedor soñaría. «¿Y qué hay del Consejo de Montero Gastronomía?», preguntó. Miguel sonrió, como si estuviera esperando esta pregunta. «Ya conversé con algunos miembros. Están dispuestos a aceptar un CEO ejecutivo que se encargaría del día a día, mientras tú te conviertes en presidente del consejo. Menos operativo, más estratégico. Así, tendrías tiempo para dedicarte al nuevo proyecto sin abandonar lo que construiste». Todo parecía demasiado perfecto. Ricardo conocía a Miguel el tiempo suficiente
para saber que siempre había un ángulo, algún detalle no revelado. ¿Qué quieres realmente, Miguel? Nunca te interesaste por la comida callejera o el impacto social. Miguel rió reclinándose, siempre perspicaz. Es por eso que tuviste éxito, mientras tantos otros fracasaron. Tomó un largo sorbo antes de continuar. Estoy montando un portafolio para atraer inversores institucionales. Fondos que solo ponen dinero en negocios con componente social. Es el nuevo filón del mercado, amigo mío. ESG, impacto positivo, toda esa charla. Y necesito casos concretos, historias reales que vendan la narrativa. Entonces para ti es solo marketing, concluyó Ricardo sin esconder su decepción. Es negocio, Ricardo. Como siempre lo fue para nosotros dos. La diferencia es que ahora, además de lucro, podemos generar buenos titulares. Todos ganan. Ricardo permaneció en silencio, contemplando la ciudad abajo. Recordó la primera vez que vio a Lucía llorando en la acera, de la sonrisa de Sofía al apagar las velas del pastel improvisado, de la sensación de propósito que había experimentado en los últimos meses, algo que todo su dinero y éxito anterior no habían logrado proporcionar. Voy a pensar en tu propuesta, dijo finalmente. No tardes, advirtió Miguel. El consejo se reúne mañana y necesito saber tu respuesta antes de eso. Por cierto, añadió como si acabara de recordarlo, quiero conocer a la famosa Lucía. ¿Podemos almorzar juntos mañana, después de la reunión? Algo en la forma como Miguel pronunció el nombre de Lucía nuevamente incomodó a Ricardo profundamente. Veré si está disponible, respondió evasivamente. Al dejar el Miralto Bar, Ricardo se sentía dividido. La propuesta de Miguel resolvía todos sus problemas prácticos, mantenía su posición en la empresa, le permitía dedicarse al proyecto con Lucía y aún traía inversión sustancial. Pero había algo que lo incomodaba, una sensación de que el verdadero valor de lo que había construido con Lucía sería diluido en una estrategia de marketing. Su celular sonó. Era un mensaje de Lucía. Sofía acaba de preguntarme cuándo. ¿Vienes a cenar de nuevo? Creo que está planeando enseñarte a hacer crochet. Una sonrisa involuntaria surgió en su rostro. Respondió, dile que acepto las clases. Probablemente seré un pésimo alumno. Conduciendo de vuelta a casa, Ricardo pasó por Nápoles, el barrio donde Lucía vivía antes de mudarse a Condesa. Estacionó el coche y caminó por las calles modestas, observando a las personas que volvían del trabajo, las pequeñas tiendas cerrando, la vida simple que pulsaba allí. Fue cuando pasó por una pequeña plaza que una idea comenzó a formarse en su mente. Un grupo de adolescentes jugaba básquetbol en la cancha mal iluminada, mientras algunos niños jugaban en los columpios oxidados. Al lado, un espacio abandonado donde antes funcionaba algún tipo de kiosco. Ricardo sacó el celular e hizo algunas anotaciones rápidas, un plan tomando forma. Tal vez hubiera una tercera alternativa, algo que no necesitara el dinero de Miguel ni la estructura de Montero Gastronomía. Al llegar a su apartamento en Polanco, encontró a Fernanda esperando en la puerta. No se veían desde la ruptura 2 meses atrás, cuando ella finalmente se cansó de competir con el proyecto de caridad de Ricardo. Necesitamos hablar, dijo ella sin saludos. Supe de la reunión del consejo. Ricardo suspiró, demasiado cansado para otro confrontamiento. ¿Cómo entraste al edificio? El portero me conoce desde hace años, respondió impaciente. ¿Vas a dejarme entrar o vamos a conversar en el pasillo? Dentro del apartamento, Fernanda fue directo al asunto. Dicen que vas a perder el control de la empresa. ¿Qué estás tirando todo lo que construiste por causa de esa cocinera? Lucía, corrigió Ricardo. Su nombre es Lucía. Da igual. Ricardo, ¿enloqueciste? ¿Años de trabajo, sacrificio? ¿Para qué? ¿Para convertirte en dueño de food truck? Fernanda parecía genuinamente preocupada, a su manera. A pesar de todo, ella se preocupaba, aunque su visión del mundo fuera completamente diferente de la que Ricardo estaba desarrollando. No espero que entiendas, Fernanda, dijo sin hostilidad, pero estoy más feliz ahora de lo que he estado en años.
¿Por cuánto tiempo?, lo desafió. ¿Hasta que pase la novedad? ¿Hasta que te des cuenta que cambiaste un imperio por un carrito de comida? ¿Hasta que esa mujer se dé cuenta que puede conseguir mucho más de ti y comience a hacer feziciencias? No la conoces, respondió Ricardo, su voz endureciéndose. Lucía ya rechazó dinero mío varias veces. Ella tiene orgullo, integridad. Fernanda rió, incrédula. Oh, es astuta, jugando a largo plazo, pero al final todos queremos lo mismo. ¿Y qué sería eso? Seguridad, estatus, poder. La gente puede comenzar con ideales, Ricardo, pero eventualmente la realidad se impone. Había algo triste en la visión del mundo de Fernanda, una certeza cínica de que todos, en el fondo, eran movidos por los mismos intereses materialistas. Ricardo se preguntó si él mismo pensaba así antes de conocer a Lucía. Tal vez tengas razón sobre algunas personas, concedió, pero no sobre Lucía, y definitivamente no sobre mí, ya no. Fernanda lo estudió por un momento, como si viera a un extraño. ¿Realmente estás enamorado de ella? No era una pregunta, pero Ricardo respondió de todos modos. Lo estoy, y de todo lo que representa, autenticidad, propósito, conexión real. Ella tomó su bolso, aceptando la derrota. Espero que valga la pena, Ricardo, de verdad. Tras la salida de Fernanda, Ricardo pasó horas en su escritorio, haciendo cálculos, investigando, elaborando un plan. Cuando el sol comenzó a salir, tenía una presentación completa en su laptop y una decisión tomada. A las 8:45 entró en la sede de Montero Gastronomía por primera vez en semanas. Diana lo recibió con una sonrisa aliviada. Los miembros del consejo ya están llegando, informó, y el señor Álvarez está en la sala de espera. Gracias, Diana, respondió Ricardo, con una calma que sorprendió a su asistente. ¿Podrías, por favor, llamar a Lucía Hernández? Dile que la necesito en la reunión, es importante. A las 9 en punto, Ricardo entró en la sala de reuniones donde el consejo lo aguardaba. Miguel estaba allí, pareciendo confiado. La tensión en el ambiente era palpable. Todos esperaban una batalla por el control de la empresa. Buenos días, comenzó Ricardo colocando su laptop en la mesa. Antes de iniciar, quisiera pedir que esperemos un minuto más. Invité a alguien que es fundamental para lo que tengo que proponer. En ese momento la puerta se abrió y Lucía entró, claramente nerviosa pero determinada. Usaba un vestido simple pero elegante y traía consigo una pequeña carpeta. Ricardo le sonrió, tranquilizador, antes de volverse hacia el consejo. Señoras y señores, permítanme presentarles a Lucía Hernández, mi socia, mi inspiración y, si ella acepta, hizo una pausa mirándola directamente, la futura directora de la División de Gastronomía Popular de Montero Gastronomía. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala de reuniones. Los miembros del consejo intercambiaron miradas confusas, mientras Miguel parecía haber sido tomado completamente desprevenido. Lucía, por su parte, miraba a Ricardo con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿División de Gastronomía Popular?, repitió Carlos, el vicepresidente, rompiendo el silencio. Ricardo, ¿de qué estás hablando? Ricardo conectó su laptop al proyector y una presentación impecable apareció en la pantalla. Señoras y señores, en las últimas 24 horas elaboré un plan de negocios completo para una nueva división de Montero Gastronomía. Una división enfocada en comida auténtica mexicana, accesible y de alta calidad. Con confianza renovada, Ricardo comenzó a presentar su plan. No se trataba solo de food trucks, sino de una visión integral que incluía una red de restaurantes populares en barrios periféricos, una escuela de gastronomía orientada a jóvenes de comunidades marginadas y un programa de certificación para cocineros autodidactas talentosos que nunca tuvieron acceso a la educación formal. Achiote sería apenas el primero de muchos proyectos, explicó, mostrando proyecciones financieras sorprendentemente sólidas. Cada unidad liderada por un chef local con talento excepcional, cada uno contando una historia única a través de su cocina regional. Lucía observaba atónita. El plan que Ricardo presentaba
Era mucho más ambicioso y estructurado que cualquier cosa que hubieran discutido antes. No era solo un proyecto paralelo, era una reinvención completa del modelo de negocios de Montero Gastronomía. Nuestros restaurantes de alta cocina seguirían operando normalmente, prosiguió Ricardo, pero la nueva división alcanzaría un público mucho mayor, con ticket promedio más bajo y volumen superior. Los márgenes serían menores, pero el impacto social y el potencial de crecimiento son exponenciales. Uno de los consejeros, un señor mayor que raramente se manifestaba, levantó la mano. ¿Y por qué funcionaría esto? Montero siempre ha sido sinónimo de exclusividad. Precisamente por eso, respondió Ricardo, preparado para la pregunta. Estamos llevando nuestra expertise de calidad a un segmento ignorado por las grandes cadenas. No estamos simplemente vendiendo comida, estamos vendiendo autenticidad a escala. Y el mercado está hambriento de esto. Mostró los números de Achiote. Crecimiento del 300% en 3 meses. Lista de espera para eventos. Engagement record en redes sociales. Y logramos esto con inversión mínima y cero marketing pagado. Imaginen lo que podríamos hacer con la estructura completa de Montero respaldándonos. Miguel, que hasta entonces observaba en silencio, finalmente se manifestó. Fascinante, Ricardo. De hecho, muy similar a lo que propuse ayer. Tal vez podríamos unir fuerzas en este proyecto. Gracias, Miguel, pero no será necesario, respondió Ricardo educadamente. Montero tiene capital propio suficiente para financiar la expansión, y en cuanto a la gestión, hizo una pausa, mirando a Lucía. Ya tenemos a la persona perfecta para liderar la división. Fue cuando Lucía finalmente encontró su voz. Con permiso, dijo, sorprendiendo a todos. ¿Puedo decir algo? Ricardo asintió, genuinamente curioso sobre lo que ella diría. Hasta aquel momento, Lucía no tenía idea de lo que la aguardaba en aquella reunión. Mi nombre es Lucía Hernández, comenzó, su voz inicialmente vacilante, pero ganando firmeza con cada palabra. Hace 4 meses yo era chef de cocina, en un hotel preparando platillos que no representaban mi cultura o mi talento. Cuando perdí mi empleo, pensé que mi mundo se había acabado. Miró directamente a cada miembro del consejo, sin intimidarse por los trajes caros o expresiones escépticas. Lo que Ricardo hizo por mí no fue caridad, fue reconocimiento. Él vio valor donde otros veían solo a una mujer llorando en la acera. Y Achiote no es solo un negocio para nosotros. Es una prueba de que talentos extraordinarios existen en todos los rincones de este país, solo esperando una oportunidad. Abriendo su carpeta, Lucía sorprendió a todos al retirar una serie de hojas con cálculos, dibujos y planificación. Coincidentemente, yo también pasé la noche elaborando un plan, dijo con una pequeña sonrisa para Ricardo. Un plan para transformar Achiote en algo mayor. No sabía que sería presentado al consejo hoy, pero ya que estamos aquí, con una confianza que ni ella misma sabía poseer, Lucía presentó su propia visión, sorprendentemente complementaria a la de Ricardo, pero con matices diferentes. Donde él se enfocaba en expansión y alcance, ella enfatizaba autenticidad y formación. Mientras él pensaba en volumen, ella se preocupaba por el impacto comunitario. No quiero solo vender comida, explicó. Quiero contar historias. La historia de mi abuela que me enseñó a cocinar con achiote traído de su pueblo de Oaxaca. La historia del pescador que provee camarones frescos para nuestros platos. La historia del maíz que viene de pequeños productores del interior de Oaxaca. Cuando terminó su improvisada presentación, un silencio respetuoso tomó la sala. Había una energía nueva en el ambiente, ya no la tensión de una disputa de poder, sino la electricidad de una idea revolucionaria tomando forma. Carlos fue el primero en hablar. Esto podría realmente funcionar. De hecho, es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Coincido, dijo una de las consejeras. Una mujer de mediana edad que hasta entonces parecía especialmente escéptica. Pero necesitamos una estructura clara. ¿Quién haría qué en este nuevo arreglo? Ricardo y Lucía intercambiaron miradas. Era la pregunta que definiría no solo el futuro de la empresa, sino también la relación entre ellos. Propongo lo siguiente,
respondió Ricardo. Yo permanezco como CEO de Montero Gastronomía, pero delegando parte de las operaciones de las divisiones tradicionales a Carlos, que sería promovido a CEO. Lucía asume como directora de la nueva división de gastronomía popular, con autonomía, operativa y presupuesto propio. Hizo una pausa mirando directamente a Lucía antes de continuar. Y para garantizar la autenticidad que es el corazón de este proyecto, propongo también la creación de una fundación sin fines de lucro, la PUS, Fundación Sabores de México, dedicada a la preservación de la cultura gastronómica mexicana y a la formación de nuevos talentos. Lucía sería presidenta de la fundación, con autonomía total. Los ojos de Lucía se agrandaron. Era mucho más de lo que jamás había imaginado. No solo un empleo o una sociedad, sino una plataforma para realizar el sueño que ni ella misma sabía que tenía hasta aquel momento. Miguel, percibiendo que estaba perdiendo terreno, intentó una última jugada. Interesante, pero arriesgado. El consejo necesitaría garantías. Tal vez un periodo de prueba o una estructura de metas bastante exigente. En realidad, interrumpió el consejero más viejo, creo que es exactamente el tipo de visión que nos trajo hasta aquí en primer lugar. Ricardo construyó Montero, justamente rompiendo paradigmas. ¿Por qué cambiaríamos ahora? Una votación rápida lo confirmó. El consejo aprobaba el plan, con solo 2 abstenciones. Miguel, percibiendo su derrota, se levantó con una sonrisa forzada. Bien, parece que mis servicios no serán necesarios. Felicidades, Ricardo. Como siempre, supiste jugar tus cartas. Antes de salir, se inclinó hacia Lucía. Y felicidades a usted también, señorita Hernández, una jugadora mucho más hábil de lo que aparenta. Cuando la puerta se cerró tras él, Ricardo se volvió hacia Lucía, ignorando a los otros presentes. Entonces, ¿aceptas? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de múltiples significados. No era solo sobre el cargo, la fundación o la asociación de negocios. Era sobre confianza, respeto mutuo y posibilidades que iban mucho más allá de lo profesional. Acepto, respondió Lucía, sosteniendo la mirada de Ricardo, pero tengo una condición. ¿Cuál? Sofía debe aprobar. Nada sucede sin su visto bueno. Ricardo sonrió aliviado. Justo. Y estoy seguro de que ella tendrá muchas ideas para contribuir. El resto de la reunión transcurrió en discusiones técnicas sobre estructura, presupuesto y cronograma de implementación. 2 horas después, cuando finalmente dejaron el edificio, Ricardo y Lucía caminaban lado a lado, aún procesando todo lo que había ocurrido. ¿Por qué no me contaste sobre tu plan?, preguntó Lucía cuando estaban solos en el elevador. Honestamente, porque lo elaboré toda la noche y terminé 10 minutos antes de la reunión, confesó Ricardo, y porque quería tu reacción genuina. Si no tuviera sentido para ti, no lo tendría para nadie. Y si hubiera dicho que no, habría aceptado tu decisión y buscado otro camino, uno donde pudiéramos estar juntos, de cualquier forma. La sinceridad de aquella respuesta hizo que Lucía se detuviera un momento. ¿Hiciste todo esto por mí? Por nosotros, corrigió Ricardo suavemente. Por lo que descubrimos juntos. Por lo que podemos construir juntos. El sol del mediodía iluminaba la avenida Reforma cuando salieron del edificio. Un mundo de posibilidades se abría ante ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, aún asimilando su nueva realidad. Ricardo sonrió, tomando su mano por primera vez en público. Ahora vamos a buscar a Sofía a la escuela y contarle las novedades. Y después, si me permites, me gustaría llevarlas a conocer un lugar especial. ¿Qué lugar? Una pequeña plaza en Nápoles. Hay un espacio abandonado allí que sería perfecto para nuestro primer restaurante escuela. Lucía apretó su mano, sintiendo la promesa de un futuro que apenas 4 meses atrás habría sido imposible de imaginar. Perfecto, dijo. Pero antes necesitamos pasar por Achiote. Tengo una entrega que hacer en Xochimilco. En medio de toda esta locura, Ricardo preguntó sorprendido. Prometí a doña Juana que llevaría pescado a la veracruzana para el cumpleaños de su nieto. ¿Y las promesas? Lucía miró profundamente a los ojos de Ricardo. Son cosas que no se rompen.
En aquel momento, bajo el sol de Ciudad de México, ambos supieron que habían encontrado más que una asociación de negocios o un romance inesperado. Se habían encontrado el uno al otro, y con eso, una nueva forma de ver el mundo y sus infinitas posibilidades. Un año después, la pequeña plaza en Nápoles estaba irreconocible. El espacio abandonado que Ricardo vislumbrara aquella noche se había transformado en el Instituto Achiote, un complejo que albergaba una escuela de gastronomía, un restaurante escuela y un centro cultural dedicado a la cocina mexicana. Era una tarde de sábado soleada y el lugar hervía de actividad. En los jardines externos, puestos coloridos ofrecían especialidades de diversas regiones de México, cada uno operado por un chef formado en el primer ciclo del programa de capacitación. El aroma de condimentos variados, desde el epazote de la Ciudad de México hasta el chile Quiscatic de Yucatán, desde el achiote oaxaqueño hasta los adobos de Puebla, creaba una sinfonía olfativa que atraía a personas de todos los rincones de la ciudad. Dentro del edificio principal, en la cocina escuela equipada con tecnología de punta, Lucía conducía una masterclass sobre técnicas de cocina oaxaqueña para una clase de 20 alumnos, la mayoría proveniente de comunidades periféricas. Su postura era diferente ahora, confiada, serena, la de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El secreto no está solo en los ingredientes, explicaba, demostrando el movimiento circular de la cuchara de madera en la olla de barro. Está en la historia que ustedes llevan en las manos, en la memoria de los sabores de su infancia, en la conexión con sus raíces. Observando discretamente por la puerta, Ricardo sonrió. En un año, la División de Gastronomía Popular de 1990, Montero se había transformado en el proyecto más exitoso de la empresa. Ya eran 5 restaurantes populares en diferentes barrios periféricos, todos operando con ganancias, además de 10 food trucks esparcidos por la ciudad, cada uno con su especialidad regional. Pero el Instituto Achiote era especial. Era el corazón pulsante del proyecto, el lugar donde el impacto social realmente ocurría. «Señor Ricardo». Una voz animada lo sacó de sus pensamientos. Era Mateo, un muchacho de 14 años que participaba en el programa de Joven Aprendiz. Sofía lo está buscando. Está en la Galería de Arte. La Galería de Arte era un espacio en el segundo piso del instituto, inicialmente concebido como un pequeño museo de la gastronomía mexicana. Pero Sofía, ahora con 13 años, había tenido una idea diferente: transformarlo en un espacio de exposición para jóvenes artistas de la periferia, con enfoque en obras inspiradas en la cultura alimentaria mexicana. Ricardo la encontró organizando los últimos detalles de la exposición que sería inaugurada aquella noche. Sofía había cambiado mucho en el último año. Más alta, con un nuevo corte de pelo moderno y una confianza artística que florecía cada día. Sus propios dibujos, ahora mucho más sofisticados, ocupaban una pared entera de la galería. «¿Qué te parece esta posición?», preguntó ella, ajustando un cuadro que retrataba una cosecha de café en el interior de Chiapas. «Perfecta», respondió Ricardo, admirando no solo la composición de la exposición, sino el crecimiento extraordinario de aquella niña que había entrado en su vida de forma tan inesperada. «¿Tu madre ya vio?». «Todavía no, quiero que sea una sorpresa». Sofía sonrió, una sonrisa que ahora recordaba mucho a la de Lucía. «¿Se sentirá orgullosa?». «Más de lo que imaginas», Ricardo aseguró, abrazándola por los hombros. En los últimos meses, la relación entre ellos había evolucionado hacia algo cercano a una relación padre-hija, aunque ninguno de los dos usara esos términos explícitamente. Era un entendimiento silencioso, construido en pequeños momentos, ayuda con la tarea, consejos sobre arte, domingos de cine y helado. El celular de Ricardo vibró. Era un mensaje de Carlos. «Acabo de recibir la propuesta formal de los inversores españoles. Quieren avanzar con la expansión de Achiote a Madrid. Necesitamos discutir términos». Ricardo sonrió. La expansión internacional era el siguiente paso lógico, pero él y Lucía habían acordado no apresurar el proceso.
Querían asegurarse de que el modelo funcionara perfectamente en México antes de exportarlo. Ahora, con los resultados superando todas las expectativas, tal vez fuera el momento de dar ese salto. ¿Todo bien?, preguntó Sofía notando su expresión pensativa. Todo excelente, respondió guardando el celular. Solo un detalle más del trabajo. Trabajas demasiado, observó ella con la franqueza típica de los adolescentes, pero al menos ahora sonríes mientras trabajas. Antes no sonreías. La observación, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, tomó a Ricardo por sorpresa. Era verdad. A pesar de trabajar tanto como antes, tal vez incluso más, había una diferencia fundamental. Ahora había propósito, conexión, alegría genuina en lo que hacía. Tienes razón, coincidió, impresionado con la perspicacia de la niña. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tienes una familia, respondió Sofía, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mamá y yo, y toda la gente aquí en el instituto. Antes de que Ricardo pudiera responder, oyeron pasos en la escalera. Era Antonio, el padre de Ricardo, acompañado por Carmen. Desde la fundación del instituto, se habían convertido en presencias constantes. Antonio había encontrado una nueva pasión como instructor de carpintería para los jóvenes del programa, mientras Carmen lideraba un grupo de cocineras tradicionales que compartían recetas pasadas por generaciones. «Hijo», llamó Antonio, «los invitados para la ceremonia ya están llegando, y los periodistas también». La ceremonia. Ricardo casi lo había olvidado. Aquella noche, además de la inauguración de la exposición de Sofía, tendría lugar la entrega del primer lote de certificaciones del Instituto Achiote. 50 alumnos, venidos de diferentes realidades sociales, recibirían sus diplomas e iniciarían oficialmente sus carreras en la gastronomía, algunos en restaurantes establecidos, otros en sus propios emprendimientos, apoyados por la incubadora del instituto. «Ya voy», respondió Ricardo. «Sofía, ¿vienes?» «En un momento. Necesito terminar algunos detalles». Bajando al vestíbulo principal, Ricardo encontró un escenario de efervescencia cultural. Decenas de personas circulaban entre los puestos de comida en el jardín y las exposiciones en el interior. Había familias, turistas, chefs renombrados, empresarios, todos unidos por la curiosidad y el aprecio a la gastronomía auténtica. En un rincón del vestíbulo, Ricardo divisó a Miguel conversando con algunos inversores. A pesar del inicio turbulento, en los últimos meses se había acercado al proyecto, eventualmente convirtiéndose en un socio estratégico para la expansión internacional. Su conocimiento del mercado europeo sería fundamental para la entrada en España. «Ricardo», Miguel hizo una señal, llamándolo al grupo. «Justamente estaba hablando de ti. Estos señores son de la Asociación de Restaurantes de Madrid y están fascinados con el modelo de Achiote». La siguiente media hora transcurrió en conversaciones sobre negocios, posibilidades, asociaciones. Pero la mente de Ricardo estaba parcialmente ausente, buscando a Lucía entre la multitud. Finalmente, la vio saliendo de la cocina, aún con el delantal del instituto, conversando animadamente con una señora mayor que él reconoció como Doña Juana, la cliente de Xochimilco que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para todo el equipo. Disculpándose del grupo de inversores, Ricardo caminó hacia ella. Un año de asociación, tanto profesional como personal, y aún sentía el corazón acelerarse al verla. Lucía también había cambiado, no solo el aspecto más sofisticado o la ropa de mejor calidad, sino un aura de realización que la iluminaba por dentro. «Todos te están buscando», dijo ella cuando él se acercó. «El alcalde llegó y aquel chef francés que invitaste también». «Pueden esperar», respondió Ricardo tomando su mano. «Necesito hablar contigo primero». Encontraron un momento de privacidad en la pequeña huerta orgánica en la parte trasera del instituto, donde hierbas aromáticas y vegetales eran cultivados para uso en las clases y en el restaurante escuela. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados. «Recibimos la propuesta oficial para Madrid», comenzó Ricardo.
Carlos cree que es el momento adecuado para expandirnos. Lucía asintió pensativa. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Creo que tenemos que decidir juntos, como siempre lo hemos hecho. Ella sonrió apreciando la respuesta. En los últimos meses habían construido una asociación basada en respeto mutuo y decisiones compartidas, tanto en la empresa como en su relación personal, que había evolucionado naturalmente de amistad a un amor maduro y profundo. Tengo miedo de que crezcamos demasiado rápido, confesó Lucía, de que perdamos la esencia de lo que construimos. También lo tengo, admitió Ricardo, pero al mismo tiempo pienso en cuántas vidas podríamos impactar con este modelo, no solo aquí, sino en otros lugares donde personas talentosas esperan una oportunidad. Lucía consideró la cuestión, sus ojos recorriendo el instituto que habían construido juntos. ¿Y si vamos despacio? Madrid primero como un piloto, adaptando el modelo a la cultura local, pero manteniendo la esencia. Exactamente lo que pensé, coincidió Ricardo, y podemos alternarnos, algunos meses tú allá, algunos meses yo, para garantizar que todo funcione conforme a nuestra visión. Lucía asintió, pero había una vacilación en sus ojos. ¿Y Sofía? ¿Su escuela? ¿Sus amigos? Hablaremos con ella. Tal vez pueda pasar las vacaciones con nosotros en Madrid, conocer una nueva cultura, nuevos museos. Sería una experiencia increíble para su formación artística. En ese momento, como si fuera invocada por la conversación, Sofía apareció en la puerta de la huerta. «Mamá, te encontré. La ceremonia va a comenzar. Todos están esperando». «Ya vamos, hija», respondió Lucía. Antes de dirigirse a la ceremonia, sin embargo, Ricardo retuvo a Lucía un momento. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Iba a esperar hasta después de la ceremonia, pero abrió la caja, revelando un anillo de compromiso simple pero elegante, con una piedra que recordaba el color del achiote. «Lucía Hernández, transformaste mi vida en el momento en que aceptaste mi ayuda en aquella acera. Me enseñaste el valor de la autenticidad, del propósito, del amor verdadero. ¿Quieres casarte conmigo?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Por un momento, pareció volver a aquel día en la acera del mercado, cuando un extraño de 1906, traje caro, sorprendentemente se sentó a su lado en la banqueta. ¿Quién podría imaginar el camino que recorrerían juntos? «Sí», respondió, su voz entrecortada por la emoción. «Sí, quiero mucho». Sofía, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, soltó un gritito de alegría antes de correr para abrazarlos. Finalmente lo sabía. El abrazo de los tres allí en la pequeña huerta urbana, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, simbolizaba todo lo que habían construido juntos. No solo un negocio exitoso o un proyecto social impactante, sino una familia, un hogar, un futuro compartido. Más tarde, durante la ceremonia de certificación, Ricardo observaba con orgullo mientras Lucía, ahora luciendo el anillo de compromiso, entregaba los diplomas a los graduados. Cada rostro iluminado por el logro, cada historia de superación, cada sueño hecho posible. Todo eso era el verdadero éxito de lo que habían creado. Cuando llegó su turno de hablar, Ricardo subió al escenario improvisado en el vestíbulo del instituto. Miró a la audiencia diversa, alumnos, profesores, inversores, periodistas, residentes de la comunidad, y sintió una emoción genuina apoderarse de él. Hace un año, cuando decidimos crear este instituto, muchos cuestionaron si sería posible unir negocios lucrativos e impacto social verdadero, comenzó. Hoy, mirando a cada uno de ustedes, veo la respuesta. No solo es posible, sino necesario. Su mirada encontró a Lucía en la primera fila, Sofía a su lado, ambas radiantes de orgullo. Achiote comenzó como un food truck y una inversión, pero rápidamente se transformó en algo mucho mayor, un movimiento de valorización de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestros sabores auténticos y, sobre todo, de nuestras personas talentosas que solo necesitaban una oportunidad. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Hoy, no estamos simplemente certificando chefs.
Estamos certificando agentes de transformación, personas que llevarán este conocimiento a sus comunidades, que crearán sus propios negocios, que preservarán nuestras tradiciones culinarias, personas que, como todos nosotros, aprendieron que el verdadero sabor de la vida está en la autenticidad, en la conexión, en el propósito compartido. Mientras concluía su discurso y observaba a los graduados recibir sus certificados, Ricardo reflexionaba sobre el viaje improbable que lo había traído hasta allí. Una decisión impulsiva de ayudar a una mujer llorando en la acera había desencadenado una transformación completa en su vida y en la vida de cientos de otras personas. En el cóctel que siguió a la ceremonia, mientras Sofía, orgullosamente, guiaba a los invitados por su exposición de arte y Lucía recibía elogios de chefs renombrados, Ricardo encontró un momento de quietud en la terraza del instituto. La ciudad se extendía ante él, luces centelleantes contra el cielo nocturno. Su celular vibró. Una notificación de la página del instituto en Instagram. Sofía había publicado una foto de los tres juntos con la leyenda Familia Achiote Oficial. Ella dijo, sí, novia de Achiote, familia Achiote. Ricardo sonrió, guardando el celular cuando sintió una presencia a su lado. Era Lucía, trayendo 2 copas de champán. Sofía ya le contó al mundo entero, dijo ella entregándole una copa. He estado recibiendo mensajes de felicitaciones hasta de clientes del primer día del food truck. ¿Eso te molesta?, preguntó Ricardo preocupado. Al contrario, Lucía sonrió. Estoy feliz de que nuestra historia inspire a otras personas, que muestre que las segundas oportunidades existen, que encuentros inesperados pueden cambiar destinos. Brindaron, silenciosamente, contemplando la ciudad que había presenciado su improbable jornada. De una acera frente a un mercado gourmet hasta aquella terraza, celebrando logros que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Qué crees que nos reserva el futuro?, preguntó Lucía, apoyando la cabeza en el hombro de él. Ricardo reflexionó por un momento, abrazándola por la cintura. No lo sé exactamente. Madrid, tal vez otros países después. Más institutos como este. Una fundación mayor, impactando más vidas. Una boda. Quizás hijos. ¿Hijos? Lucía rió suavemente. Sofía ya está planeando nombres para sus hermanos. Ella es increíble, comentó Ricardo, como su madre. Somos un buen equipo nosotros tres, observó Lucía, la artista, la chef y el empresario. La familia Achiote, completó Ricardo repitiendo el hashtag de Sofía. En aquel momento, bajo las estrellas de Ciudad de México, con los sonidos de la celebración de fondo y el calor del cuerpo de Lucía, junto al suyo, Ricardo Montero finalmente entendió lo que había estado buscando durante toda su vida. No era el éxito financiero, ni el prestigio social, ni siquiera el reconocimiento profesional.